En esta oportunidad queremos dar gracias a Dios que nos permite siempre el privilegio de poder compartir con ustedes estas historias de la Biblia que sin duda dejan para nosotros y nos trazan el camino de Dios para nuestras vidas. En esta oportunidad quiero compartir una historia que sin duda va a bendecir nuestras vidas y las vidas de nuestras familias. Es una historia que siempre me ha conmovido porque vemos la misericordia de Dios para tomar en cuenta a aquellas vidas que quizás humanamente nosotros hubiéramos pensado que Dios no estaría interesada en sus vidas para formar parte de la familia de Dios. Tenemos el caso, por ejemplo, de Saulo de Tarso, quien en su camino a perseguir cristianos, Dios lo alcanzó camino a Damasco. Y vemos que ese hombre llegó a convertirse en un instrumento de Dios a tal punto que fue ese apóstol que escribió el 70% de la Biblia, del Nuevo Testamento. O sea, personas que tenían un llamado especial de parte de Dios. Y quizás en esta oportunidad me puedan estar escuchando vidas que podemos decir hacia nosotros mismos, yo era uno de ellos. Y en lo personal podemos decir también lo mismo, ese testimonio. Al ver nuestra vida que llevábamos, ver nuestros errores, ver nuestros fracasos, nuestras frustraciones, nuestros intentos en la vida, caímos en muchos errores y quizás lastimamos a muchas vidas. Y pensamos que qué tan lejos estábamos de ser rescatados por Dios y formar parte de su familia, y que hoy estemos compartiendo con ustedes la palabra de Dios. Es la misericordia de Dios, es el amor de Dios para restaurarnos y volvernos al camino. Y en esta oportunidad yo quisiera que veamos la historia de Rahab. La Biblia la llama Rahab la ramera, porque precisamente era su trabajo. Y fíjense, quiero que vayamos ahí al libro de Josué en el capítulo 2, porque es ahí donde se menciona por primera vez Rahab. Y quiero que veamos cómo lo presenta el autor del libro de Josué. Y dice la Biblia ahí: Josué, hijo de Nun, envió desde Sitín 2 espías secretamente. Recordemos que Josué empieza los preparativos para conquistar la tierra. Y Josué lo que envía primeramente son 2 espías para que fuesen a reconocer la tierra. Y cuando estos llegaron a Jericó, entraron a la casa, si se le pudiera llamar casa, pero podríamos decir que era un prostíbulo, un lugar de citas. Y ahí se encontraron con esta mujer llamada Rahab. Y dice la Biblia: andad, reconoced la tierra y a Jericó. Y ellos fueron y entraron en casa de una ramera que se llamaba Rahab y posaron allí. Quiero entretenerme un poquito ahí. Imagínense, esta mujer aparece en la escena de Dios y es una mujer que sin duda alguna va a representar algo trascendental en la vida de Israel. Porque al final de esta historia de Rahab, vemos que esta mujer fue y contrajo matrimonio con Salmón, que era el príncipe de Judá, una de las 12 tribus que entraron a conquistar la tierra. Entonces empieza la historia con una mujer llamada Rahab, cuyo trabajo era una ramera, una prostituta. Sin embargo, como vamos a ver en la historia, su vida fue transformada, porque cuando Dios llega a una vida, obviamente suceden cosas maravillosas y la vida de aquella persona, por muy
inmoral que haya sido, su vida cambia para bien y entra y encaja dentro de los propósitos de Dios. Esta mujer llamada Rahab contrajo matrimonio, imagínense, con un príncipe de Judá. Y ellos tuvieron un hijo llamado Booz. Pero quiero que vayamos ahí para que veamos la trascendencia que alcanzó esta Rahab. Y quiero que vayamos ahí al libro de Ruth, para que veamos ahí algo maravilloso, cuál fue el fruto de esa relación entre Rahab y Salmón. Ellos tuvieron un hijo, y ese hijo le llamaron Booz. Ahora hay que ver quién fue Booz en la Biblia, y vamos a darnos cuenta que fueron los que trajeron la genealogía del mismo Jesús. Y quiero que vayamos a Ruth capítulo 4 y en el versículo 21, porque dice Salmón. Salmón fue el hombre que se terminó casando con Rahab, la ramera. Pero de ese fruto de Salmón y Rahab vino Booz. Y Booz engendró a Obed. Ahora, hay que recordar que Booz fue quien redimió a Ruth, la moabita. Por eso es que en la Biblia hay un libro que se llama Ruth. Y Ruth, al igual que Rahab, no eran israelitas, sino que eran pueblos paganos. Porque Rahab era de Jericó y Ruth era moabita. Ambas estaban en un pueblo que estaban descalificados para Dios. Sin embargo, tanto Rahab como Ruth llegaron a formar parte de la familia de Dios. Pero recordemos que las dos mujeres tomaron la decisión de seguir al Dios de Israel. Por eso Ruth le dijo a Noemí, su suegra: a donde quiera que tú vayas, iré yo. Tu Dios será mi Dios y tu pueblo será mi pueblo. Y esa decisión fue exactamente lo que hizo Rahab, y es lo que vamos a analizar en la vida de ella. Entonces Booz fue quien redimió a Ruth, y de esa relación entre Booz y Ruth vino Obed, y de la relación de Obed con su esposa vino Isaí, y de la relación de Isaí y su esposa vino el rey David, el rey más glorioso que haya tenido el pueblo de Israel, obviamente después del Señor Jesús. ¿Por qué? Porque el rey David era alguien conforme al corazón de Dios. Pero imagínense, hermanos y amigos y amigas que nos escuchan a través de las redes sociales y de los canales en donde este programa llega. Y de paso quiero saludar a las personas que nos escuchan en WhatsApp, el grupo que tenemos. Lo que puede salir de una relación. ¿Quién iba a pensar que de la relación de Rahab la ramera y de Salmón iba a salir o iba a llegar el rey David? O sea, la bisabuela del rey David era Rahab. Y muchas veces nosotros criticamos, y quizás el pueblo o entre el pueblo criticaron a Salmón por esa decisión que había tomado de haber tomado por mujer a Rahab. Y quizás sus amigos o quizás su misma familia le dijeron: ¿por qué estás agarrando a esa mujer? Mira el historial de vida que lleva o que llevaba. Y muchas veces no le damos la oportunidad a las personas a que sean transformadas, a que sean regeneradas, a que sean tocadas, y darles la oportunidad de poder hacer una vida digna y poder encontrar en Dios el propósito para sus vidas. Ignoramos lo maravilloso que Dios tiene para sus vidas. ¿Por qué? Porque no hemos llegado a conocer el corazón de Dios. Muchas veces somos llevados por la costumbre de este mundo que critica a una persona, quiere cambiar de vida.
Y lamentablemente tenemos dichos tan nefastos como dice, la sociedad no olvida. Sí, porque esta sociedad está de alguna manera atrapada por el pensamiento del enemigo, que solo viene para robar, matar y destruir y para condenar y juzgar. Pero Dios ha venido a través de Jesucristo para transformar las vidas y darles una oportunidad de cambio, como lo hizo en la vida de Saulo, convirtiéndolo en Pablo, como lo hizo en la vida de esta mujer llamada Rahab, y que ahora se convirtió en un instrumento para traer la vida de grandes hombres. Porque a través de la vida de Rahab, imagínense, a través de la vida de Rahab, vino Booz, un gran hombre de Dios que lo podemos estudiar ahí en el libro de Ruth. Un personaje bíblico maravilloso. Vino también Obed. Recuérdense que Obed Edom fue aquel hombre que llevó el arca de Dios a su casa y ahí estuvo durante 3 meses y Dios bendijo grandemente la vida de Obed, porque era un hombre de Dios que supo tener el arca en su casa porque su casa estaba bien ordenada. De la vida de Rahab también vino Isaí. Isaí es el padre de David, quien supo llevar a ese joven a la presencia de Dios, ese padre disciplinado que le enseñó a su hijo el camino correcto, y ese hijo llamado David se convirtió en un gran rey, en el rey de Israel. Imagínense lo que había en el vientre de esa mujer, vidas que estaban de por medio, generación tras generación bendita. Eso sí, cuando nosotros nos llegamos a los caminos de Dios. Entonces, por eso es interesante estudiar la vida de Rahab, porque Rahab nos enseña cosas maravillosas. Y Dios tiene grandes propósitos. Y no importa cuál haya sido tu vida, cuál haya sido tu testimonio, hombre, mujer que me están escuchando. La Biblia dice que cuando una persona viene a Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y he aquí todas son hechas nuevas. Y esto era algo que estaba en el corazón de Rahab. Todas las cosas viejas pasaron. Esa vida de prostitución que yo tenía ya ha quedado en el olvido. Ahora yo me extiendo adelante a una vida nueva. Y esa vida nueva es la que nosotros nos ofrece Jesús y la encontramos en la Biblia. Es más, a través de la vida de Rahab vamos a ver qué significa tener una vida nueva. Y veamos la historia. Entonces, estos hombres llegan a Jericó, entran a la casa de Rahab y empieza entonces el rey. Imagínense, el rey de Jericó le ha llegado la noticia de que unos espías enviados por Israel, el pueblo escogido de Dios, ha llegado a conquistarlos. Y fíjense, dice, y fue dado aviso al rey de Jericó, diciendo, he aquí hombres de los hijos de Israel han venido aquí esta noche para espiar la tierra y obviamente para conquistarla. ¿Y cuál fue la reacción del rey? Entonces el rey de Jericó envió a decir a Rahab, saca a los hombres que han venido a ti y han entrado a tu casa, porque han venido para espiar toda la tierra. Pero ahí viene la primera característica de esta mujer. Pero la mujer había tomado a los hombres y los había escondido y dijo, es verdad que unos hombres vinieron a mí, pero no supe dónde eran. Detengámonos aquí. Esta mujer está aquí ahora tomando una decisión que es importante. Ella tenía que decidir entre tenerle temor al rey de Jericó o tenerle temor al Dios de Israel. Aquí está en una encrucijada en donde ella decide si quiere honrar a los hombres
o quiere honrar a Dios? Y esta es la primera característica de aquellos que un día serán transformados. Y la razón del por qué muchos no encuentran esa transformación es porque todavía quieren seguir agradando a los hombres. Les da vergüenza, les da temor, les da miedo decir que ahora han entrado a un nuevo camino en el Evangelio. Prefieren seguir honrando a los hombres, honrando a sus amigos, que honrar sus vidas a Dios y a Jesucristo que los ha encontrado. Esta mujer decidió tenerle temor a Dios. Y es algo de valentía, porque aún ella estaba arriesgando su vida. Porque si este rey se hubiese dado cuenta que esta mujer en verdad tenía a los hombres ahí escondidos, lo más probable era que ella hubiese muerto, o que hubiese sido llevada cautiva a la cárcel, pero estaba dispuesta a pagar un precio. Muchas veces nosotros no queremos pagar un precio por la transformación que Dios quiere traer a nuestra vida. Y por eso tenemos dichos tan nefastos que dice: es mejor lo viejo conocido que lo nuevo por conocer. Y nos quedamos estancados ahí en esa vida pasada, en esa vida frustrada, y no damos un paso a la transformación que Dios quiere hacer en nuestra vida por el temor al qué dirán. Ella no se puso a pensar: ¿y qué dirá el rey? Imagínense, es el rey el que había llegado a la casa de ella. Era el momento como para poder congraciarse con el rey. Pero ella estaba dispuesta a congraciarse con Dios. Y en esta vida, tarde o temprano, vamos a decidir con quién nosotros queremos congraciarnos. Si con Dios o con los hombres. Es triste y es lamentable que muchos deciden mejor honrar a los hombres y no honrar a aquel que puede transformar y cambiar nuestras vidas. El apóstol Pablo dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para los que creen. Y esta mujer aquí no le está temiendo. Por eso en Hebreos, fíjense el testimonio que hay de Rahab, y quiero que vayamos ahí al libro de Hebreos en el capítulo 11, porque ahí hay un testimonio con relación a esta mujer. Imagínense, Hebreos, están pasando ya muchos años y todavía el Espíritu Santo habla acerca de esta mujer llamada Rahab, y yo quiero que veamos ahí el testimonio en Hebreos capítulo 11. Y en el versículo, vamos a ver, estamos aquí en Hebreos capítulo 11 y en el versículo, vamos a llegar aquí, estamos Moisés, estamos libro de Rahab. Versículo 31. Por la fe, Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido los espías en paz. Por la fe, Rahab la ramera no pereció. Imagínense, ella pudo haber dicho: ¿y si ahora perezco porque le estoy diciendo al rey que los espías no están? Pero ella puso su confianza en el Dios de Israel. Y ella tuvo paz en su corazón, porque cuando hacemos la voluntad de Dios, cuando hacemos lo correcto, cuando hacemos lo honesto, siempre vamos a tener paz en nuestra vida. Aunque pensamos que humanamente aquello no nos conviene. Porque eso es lo triste. A veces dejamos de hacer la voluntad de Dios porque pensamos que el hacer la voluntad de Dios no nos conviene. Porque el rey, este hombre poderoso, este funcionario poderoso,
entre comillas, porque es más poderoso aquel que está en los... Este funcionario poderoso me puede ayudar. Entonces mejor me congratulo con él, aunque deje de hacer la voluntad de Dios. Y eso lo que provoca es ansiedad en nuestras vidas y angustia, porque hemos dejado de hacer la voluntad de Dios. Cuando nosotros hacemos lo correcto, lo honesto, lo justo ante los ojos de Dios, vamos a tener sobre todas las cosas la paz de Dios reinando en nuestras vidas. Y en esa paz vamos a esperar los resultados de esa decisión. Aunque así pase un mes, pase un año, no sé cuánto tiempo pasó entre el día en que los espías se fueron y le dijeron a Rahab, mira, nosotros vamos a regresar y vas a recibir el beneficio de haber hecho lo correcto. Pasaron mucho tiempo, pero ella tenía paz en su corazón porque había hecho lo justo, lo honesto y había obedecido a la voluntad de Dios. Y ahí, con el tiempo, llegó la bendición que ya leímos en el libro de Ruth, en el versículo 21 del capítulo 4. Esa bendición genealógica llegó como producto de una obediencia a la voluntad de Dios. O sea, a la larga, si nosotros realmente queremos hacer cosas que nos convengan, entonces hagamos la voluntad de Dios, aunque humanamente no pareciera así. En la vida hemos tomado decisiones, hemos dejado atrás inclusive trabajos. Yo recuerdo que en el año 98, yo vivía en Estados Unidos, tenía 5 o 6 años de estar viviendo en Estados Unidos, tenía una vida por delante, llegué joven, pero el Señor tocó mi corazón y decidí regresar a Guatemala para entrar al instituto bíblico, al instituto teológico, y ahí estuve 2 años, tiempo completo. Y todo el mundo me decía, pero es absurdo lo que estás haciendo, el futuro tuyo está aquí en Estados Unidos, ¿para qué te vas a regresar? Tanto que te costó venir para que hoy vayas a regresar. Pero cuando el Señor pone un llamado en el corazón, tenemos que obedecer. Y traía paz en mi corazón, aunque no traía muchos dólares, porque los había invertido en 2 años de estudio completo en el instituto bíblico. Pero traía paz en mi corazón, y eso es lo importante. Y sobre todo la sensación de que Dios estaba siendo honrado antes que ver mis beneficios. Y hoy por hoy podemos ver la bendición de Dios en mi vida, en mi familia, en mi esposa, en mis hijos, en este llamado, en este ministerio que el Señor nos ha dado. Y el Señor ahí ha ido abriendo puertas. ¿Por qué? Porque tenemos que honrar a Dios. Dice que Él honra a los que le honran, y lo encuentran los que de madrugada lo buscan. Y Rahab honró al Dios de Israel antes que honrar a los hombres. Así que podíamos encontrar muchas cosas en la vida de Rahab, pero esta mujer nos enseña que no importa el pasado que tú hayas tenido, si tú en tu corazón te vuelves al Señor y confías en Dios, Él hará una obra maravillosa en tu vida y en tus próximas generaciones. Y verás que cuando tú empieces a honrar a Dios antes que los hombres, no temiendo la ira de los hombres, la ira de la familia, la ira de los amigos, porque a veces se llenan de ira cuando no corremos en el mismo río que ellos van y que dejamos de correr ahí. Esta mujer nos enseña que estuvo dispuesta a pagar un precio con tal de que Dios pudiera restaurar su vida y preservar así los caminos de Dios. Pero podríamos seguir viendo, porque aquí hay maravillas en esta historia. Entonces, dice la Biblia, mas ella los había hecho subir al terrado, allá los tenía, y los había escondido entre los manojos de lino que tenían puestos en el terrado. Y los hombres fueron tras ellos por el camino del Jordán hasta los vados. Antes, la Biblia dice que Rahab, antes que ellos se durmiesen, ella subió al terrado. O sea, ella llegó y empezó a tener una conversación con ellos. Y es interesante lo que ella
va a hablar con ellos. Y pongamos mucha atención porque esta es otra clave maravillosa en la vida de esta mujer. Y ella dice, antes que ellos se durmiesen, ella subió al terrado y les dijo, sé que Jehová os ha dado esta tierra. Miren qué conocimiento tenía esta mujer. Yo sé, dice, yo sé que Jehová les ha dado a ustedes esta tierra. Hasta el día de hoy es triste y es lamentable que hoy en el Medio Oriente, en Israel, todavía muchos dudan que esa tierra es de los israelitas. Muchos cristianos yo los he escuchado decir que los israelitas no tienen el derecho de estarse defendiendo y no tienen el derecho de estar en esa tierra y que los palestinos y los árabes son los que deberían de estar ahí. Pero la fe de esta mujer es, yo sé que Jehová les ha entregado esta tierra. Cuando nosotros empecemos a orar por Israel y empecemos a decirles, Señor, yo sé que tú les has dado a ellos esa tierra. Y como sé que tú se las has dado, vamos a orar y a interceder para que ellos no sean desalojados de esa tierra. Los salmos dice, pedid por la paz de Jerusalén y sean prosperados los que te aman. Rahab está amando aquí a Israel y reconociendo que Dios les había dado la tierra. Y por eso es que Rahab llegó a convertirse en la familia de Israel. Si nosotros tenemos una actitud como la actitud de Rahab, un día también vamos a formar parte de la familia de Israel. Y yo sé que alguien me puede estar diciendo, sí, pero en Cristo nosotros ya somos parte de la familia de Israel. Y es cierto, pero el mismo Jesús nos invita a que nosotros amemos al pueblo de Dios, que nosotros amemos la tierra de Israel, porque ahí es donde está la historia y el origen de nuestras raíces y de nuestra fe. Rahab dice, yo sé que Jehová les ha entregado a ustedes esta tierra. Y sigue diciendo esta mujer, sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros. Versículo 10, porque hemos oído, fíjense qué importante, otra lección que calificó a Rahab para formar parte de la familia de Dios. Porque hemos oído, la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. ¿Qué es lo que tú estás escuchando? Saben que lo que tú estás escuchando es lo que va a determinar la fe que tú tienes hacia las cosas de Dios. Esta mujer dice, nosotros hemos oído. Y lo que ella escuchó fue lo que le provocó fe. Si tú no escuchas nada con relación a las cosas de Dios, no vas a provocar fe en tu vida. Si estamos cerrando nuestro oído constantemente, Rahab abrió su oído y estuvo atenta. ¿Y qué fue lo que oyó Rahab? Y dice la Biblia, porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del mar rojo delante de vosotros cuando saliste de Egipto, y lo que habéis hecho a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová vuestro Dios es Dios de arriba en los cielos y es el Dios de abajo en la tierra. Esta es otra confesión de fe de Rahab. Rahab sabía que el Dios de Israel, aquel que había secado el mar para que ellos entraran, el Dios que había derrotado a dos reyes poderosos, era el mismo rey, era el mismo Dios que los estaba llevando a ellos a conquistar la tierra. Y ese Dios, y esta es la confesión, y ese Dios es el Dios de arriba y es el Dios de abajo.
El Dios de Israel es el Dios que gobierna los cielos y es el Dios que gobierna la tierra. Rahab sabía que Dios gobernaba su vida. Rahab sabía que Dios gobernaba la vida de ese rey de Jericó, por eso no tuvo temor de él. Rahab sabía que Dios controlaba la naturaleza, Dios controlaba los mares, Dios controlaba los vientos. Dios es el que controla, y esa fe era la que a ella la había llevado a tomar la decisión de identificarse con el pueblo de Dios. Dios es el Dios de arriba, Él es el que gobierna los cielos, el que gobierna la tierra, y por eso tenemos que aceptar su voluntad, porque Él gobierna. La Biblia en la oración patrón dice: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Era lo que Rahab estaba confesando. De antemano ya estaba confesando la oración de Jesús. Era una oración profética. El Dios de ustedes es el Dios que gobierna los cielos y es el que gobierna la tierra. Y creo que esas confesiones hicieron que esta mujer pudiera ser una mujer que la encontramos en los hombres y mujeres de fe del libro de Hebreos en el capítulo 11. Así que qué maravillosa historia que nos ha dejado esta bella mujer llamada Rahab. Así que en esta oportunidad que Dios pueda abrir tu entendimiento y ver qué puedes tú o en qué te puedes identificar con esta historia, y que Dios pueda animar tu corazón, que Dios pueda exhortar tu corazón y que sobre todas las cosas te pueda dar un desafío para que te levantes y puedas también tú confiar en el Dios de Israel. Que Dios les bendiga y nosotros nos volveremos a ver en una próxima oportunidad con un maravilloso estudio de la palabra del Señor. Que Dios les bendiga.